bienvenidos a una producción más de esta serie de entrevistas que estamos realizando con las y los investigadores del Laboratorio Visiones de Paz, Transiciones entre la Violencia y la Paz en América Latina del CALAS. En esta ocasión para mí es un verdadero gusto platicar con Lilian Paola Ovalle. Ella es doctora en estudios del desarrollo global por la Universidad Autónoma de Baja California y pertenece además al Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 1. Ella se ha especializado en el análisis del daño social causado por las políticas antidrogas, estudiosa también de la narcocultura y de la violencia social asociada a las redes del narcotráfico. Actualmente estudia procesos de memoria de la narcoviolencia y experiencias comunitarias de pacificación gestionadas por colectivos de víctimas en México. Bienvenida, doctora Paola, gracias por estar con nosotros. Ya, muchas gracias por este espacio que abren. Aquí estoy lista para el diálogo. Gracias, doctora. Pues la primera pregunta, con esto queremos arrancar. ¿Cuál es la relevancia que tiene el estudio de la memoria y el olvido social en un escenario de violencia como el que lamentablemente vive México? Bueno, este tema es un tema muy relevante y es una pregunta complicada porque es difícil hablar de memoria precisamente en contextos donde la violencia y el terror siguen sorprendiéndonos cada día con las dimensiones que está cobrando en el territorio mexicano, ¿no? Generalmente cuando pensamos en estudios de memoria, pensamos en procesos de un pasado cercano, un pasado lejano, pero que ya han pasado por un proceso de transición que permite empezar a hablar o de la construcción de memoria. Sin embargo, vemos que en México los colectivos de víctimas se han organizado de una manera, digamos, tan ejemplar, de tanta fortaleza, que después de estos 13, 14 años que vienen teniendo como toda esta experiencia de violencia extrema, como es las desapariciones forzadas y las masacres, y han empezado a hablar de la necesidad de ellos mismos empezar a construir la memoria, una memoria prematura, pero es una memoria, digamos, muy desde abajo, muy desde la necesidad de romper con estos círculos de silenciamiento que apelan al olvido y que apelan también a la construcción de, pues, digamos, verdades históricas con las cuales los colectivos de víctimas no se sienten reflejados, ¿no? Entonces, la memoria finalmente en México, en estos procesos, es muy importante porque primero pues está como tratando de romper este marco que se le hace de silenciamiento a lo que está pasando en las comunidades, cómo la violencia está marcando diversas comunidades en México y también porque es una forma de que está muy cercano de la verdad, ¿no? Cómo se empiezan a articular los discursos, las narrativas, los testimonios de los colectivos de víctimas para poder entender, comprender qué es lo que les está pasando en sus territorios y por qué la violencia llegó de la manera en que llegó a sus territorios. Entonces, doctora, nos importa conocer, nos interesa conocer, pues, ha sido su experiencia en el trabajo con las víctimas de la violencia, qué es lo que más le ha marcado sobre el trabajo con ellas y la resistencia que llevan a cabo cotidianamente contra el olvido social. Una de las cosas que más me ha marcado definitivamente es la valentía, ¿no? Porque estos espacios o este territorio o hablar de memoria en un contexto donde todavía estamos en un contexto de violencia, de terror, donde los actores armados, díganse crimen organizado, Estado o eh, diferentes contextos dependiendo del lugar del territorio, todavía siguen teniendo el control territorial, ¿no? Entonces, no estamos hablando de procesos de memoria que se den en un proceso donde haya justicia, sino todo lo contrario, es un contexto donde hay mucha impunidad, donde lo que reina es la impunidad y donde el control por medio de la violencia, el control territorial por medio de muchas formas, sigue, digamos, en manos de los actores que perpetraron la violencia en las comunidades. Entonces, es un acto muy valiente de los familiares cuando
digamos, estás en este contexto de terror, lo que quieres es silenciar, apelar a la indiferencia, al silencio, a la parálisis social que crea, que genera el terror que se está llevando a cabo en estos espacios, es muy valiente el que grupos de familiares digan, eh, vamos a marcar estos espacios para recordar lo que sucedió, ¿no? Entonces creo que esta parte de la valentía es para mí algo muy importante, que muchas veces me preguntan, no es tu trabajo no es riesgoso? Digo, bueno, no corro el riesgo que corren los familiares que están, eh, digamos, enfrentando todo este trabajo social, ¿no? Que es un trabajo que están haciendo por todo el cuerpo social, el generar estos espacios de memoria. Y creo que otro elemento que para mí es súper importante tiene que ver con los afectos. Una de las, digamos, consignas que más es visible en los familiares, en los colectivos de familiares en México, por ejemplo, de los buscadores, es por qué los buscamos, por qué los amamos o por qué nos mantenemos en la lucha, ¿no? Por ejemplo, los casos de las masacres que mantienen la memoria, es a partir de esas historias de amor que los unen con sus seres queridos que fueron víctimas de la violencia, ¿no? Entonces, para mí eso es algo muy importante, muy rescatable del trabajo que sé que se vienen haciendo desde abajo, desde los colectivos de víctimas, que tiene que ver también con esta parte emocional, ¿no? De vencer el miedo, porque no es que no tengan miedo o que ya digan, ya perdí mi familiar, no tengo nada que perder, no, ellos siguen teniendo más familiares, más un núcleo que proteger, pero a pesar del miedo, a pesar del terror, ellos es más fuerte como es toda esta parte afectiva del amor que une las historias y que dignifica la vida de las víctimas. Precisamente, doctora Paola, pensando en estos espacios, en estos lugares memoriales donde las familias están trabajando, pues sabemos que usted ha sido partícipe y acompañante también en la edificación de estos espacios memoriales a lo largo de México, en diversos estados. ¿Nos podría hablar sobre su experiencia, sobre la experiencia que ha visto también en las familias y por supuesto también sobre algunos de estos memoriales que pueda precisarnos algunos de ellos que se encuentran por acá en el país? Sí, bueno, yo he tenido la aproximación, el proyecto que también apoyó Calas y el proyecto académico que he venido tratando de consolidar tiene mucho que ver con una aproximación epistemológica, ética, política, muy cercana con la construcción horizontal, ¿no? Con las comunidades con las que estoy trabajando. En ese sentido, puedo decir que he sido partícipe de todos estos procesos de memoria como, digamos, un miembro más que desde afuera, no siendo parte de la comunidad, aporta lo que puedo aportar yo, ¿no? Desde los espacios académicos y sociales que puedo ocupar, ¿no? Entonces, mi trabajo es muy de acompañamiento, de esta construcción horizontal y finalmente digamos, lo que trato de hacer es como un puente entre las necesidades que tenían estos o que tienen estos familiares de recuperar estos espacios con instituciones que han sido digamos, cómplices de este trabajo, como es la Fundación Heinrich Böll, como son ciertos medios, como son ADOX, eh, proyectos académicos como CALAS, ¿no? Que pueden ir acogiendo y que pueden ser un resguardo que le dé más fortaleza, que acuerpe estas luchas que independientemente de nuestra presencia se siguen dando y que lo que queremos es eso, acuerpar, acompañar, fortalecer. Entonces, en este recorrido he tenido la oportunidad de acompañar procesos. Empecé digamos, recorrido, inició en Tijuana, en un lugar muy doloroso, no solamente digo para la historia reciente mexicana, sino yo creo que es un espacio que está marcado, que debería ser un espacio que nos convoca a todos y todas, que tiene que ver con este espacio de donde se desintegraban cuerpos en el predio La Gallera, en Tijuana, esta persona tristemente conocida como el pozolero, ¿no? Que desintegraba cuerpos en serie.
Este espacio para los familiares desde el momento en que en Baja California, desde que se enteraron de esta técnica, de esta detención, de que habían estos espacios, él decía que habían 3 predios donde había estado durante años desintegrando cuerpos y que allí estaban los restos. Bueno, para los familiares fue algo muy impactante porque imagínense en su cabeza de estar pensando que están buscando, porque ellos ya buscaban pues fosas con cuerpos, con osamentas, a pensar lo que podría haber significado la desintegración en ácido de los cuerpos de sus seres queridos. Entonces, fueron los familiares los que se abocaron a encontrar estos espacios y una vez que los encontraron, pues eran lugares que ellos decían, queremos que esto sea un lugar sagrado, ¿no? Entonces, él, digamos, ahí inició como este proceso de acompañamiento que luego, gracias a otros puentes, pudimos ir teniendo, digamos, no existe una fórmula para poder decir, ay, cómo vamos a trabajar con estos espacios, porque depende mucho de lo que sucedió en el lugar, de cómo fue, cómo quieren ser recordados, cómo quieren recordar a sus seres queridos, los familiares. Unos quieren recordarlo más con alegría, con colores, con murales, en otros contextos más como con jardines de la memoria. Entonces, así hemos empezado a acompañar procesos que tendrían que ser porque eran espacios para la, digamos, desintegración o desaparición, asesinato, como lo que llaman casas de seguridad, y otros espacios que son espacios que fueron epicentros de masacres. Entonces, estos lugares, digamos, han sido marcados y bueno, lo que nosotros hacemos es eso, es ser el puente entre las comunidades de víctimas con artistas, muralistas, instituciones que puedan. La verdad es que todos estos proyectos, aunque luego hay algunos como la Plaza de la Paz en Krill, que luego han empezado a recibir algún apoyo institucional de parte de gobierno y que han podido tener una o infraestructura mucho más dignas, más cercanas a lo que sueñan los familiares que sean estos espacios. La verdad es que estos espacios se han gestado desde abajo con muy pocos recursos y con mucho amor, ¿no? Por parte de los familiares y, como decía, con mucha valentía y fuerza, porque ninguno de estos espacios ha sido un espacio, digamos, que haya sido donado, que se haya regalado, sino son espacios que han sido arrancados a poderes económicos muy fuertes, a poderes criminales muy fuertes o a poderes estatales que quieren el silencio porque conviene más, porque daña la imagen de cierto partido político, de cierto gobierno, ¿no? Entonces, son espacios, digamos, que han sido arrancados a los poderes para hacernos a nosotros el trabajo de recordar lo que nos podemos hacer unos a otros como humanos, pero también construir hacia futuro estas posibilidades de apelar a la memoria y a la no repetición y a la reparación del daño para los familiares de las víctimas. Doctora, otra de las preguntas muy importantes justo luego de hacer este recorrido, de entender de la relevancia, por supuesto, ya lo mencionaba, de la valentía de las familias, del afecto también que les atraviesa justo en la construcción de estos espacios memoriales y lo que esto también implica para ellas y lo que usted también advierte sobre ser estas unas formas de resistencia, de resistir contra el olvido, de resistir contra la violencia. Quisiéramos preguntarle cómo es que su estudio, el estudio que plantea el trabajo que tiene desarrollando a lo largo de estos años, está apostando por la construcción de paz. Eso es un tema fundamental también para este laboratorio Visiones de Paz del CALAS. Bueno, entendemos estos procesos de memoria como procesos también de pacificación de las comunidades, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un lugar que es muy enigmático, sí, como muy paradigmático de todos estos lugares que se están construyendo en México, que tiene que ver con la Plaza de la Paz. Desde el mismo nombre, la Plaza de la Paz, que fue un nombre que fue creado por la misma comunidad de Krill, que es un pueblo mágico en Chihuahua, que es un estado fronterizo con Estados Unidos, que fue una de las primeras masacres que ocurrió después de la declarada guerra contra el narco de Felipe Calderón. En este espacio, por ejemplo, es un espacio donde queda de una manera muy, como decía, muy paradigmáticamente clara
la forma en que estos espacios son comprendidos como experiencias de pacificación gestadas comunitariamente, ¿no? Lo que tratan de hacer estos espacios es primero, bueno, pues marcar el territorio con mensajes que apelan a la memoria, pero una memoria para la no repetición. Entonces, desde allí ya estamos hablando, ¿no? De este proceso de poder, en medio del terror, en medio de un pesimismo social donde socialmente a veces es imposible pensar que pueda terminarse con el narcotráfico, que pueda terminarse con la violencia asociada al narcotráfico, o que puedan, o sea, cuando ves el poder que tienen, ¿no? Lo que acaba de pasar en Jalisco, ¿no? Que en el Parián pongan un cuerpo, o sea, en un lugar que es como enigmático para toda una ciudadanía, pasan eso, es como que sienten, o sea, lo que se apela socialmente es como un sentido de que estás totalmente vulnerable porque no hay un Estado, no hay nada que te pueda proteger, que el poder de ellos es tan grande, o el poder de todas estas eh, redes criminales que se entretejen es tan grande que, no, es que es imposible, o sea, pensar en un futuro ni cercano ni lejano donde se puedan acabar con eso. Entonces, esos familiares en espacios súper pequeños, súper modestos, creados con muy pocos recursos, están empezando a apelar o a construir que es posible un futuro donde esto no se repita, donde esta forma de tratar a los cuerpos no sea posible, no la consideremos posible, ¿no? Entonces, en ese momento empieza como esa fuerza de pacificación, cuando podemos creer en un futuro que nosotros construyamos, que no nos va a venir a regalar nadie, sino que nosotros construyamos donde no se sigan repitiendo como estos actos, ¿no? También pues es una forma de resistencia porque estás generando como esa reparación del daño a las víctimas. Cuando como sociedad podemos reconocernos en el dolor de las víctimas y podemos reconocer a las víctimas como parte de nosotras, estamos de alguna manera sanando un tejido social que está resquebrajado y que es una herida, digamos, o sea, es una representación de la lesión, ¿no? La indolencia, la indiferencia, el que esos cuerpos no nos digan nada, eso hace parte de una lesión, ¿no? O las burlas que se hacen después de una masacre, o sea, todos esos elementos que puedes ver, o sea, en Facebook, en los comentarios debajo de una noticia, o sea, todo eso es como el síntoma de que estamos enfermos socialmente, ¿no? Entonces, un espacio donde se esté apelando a la construcción de condolencia, donde se esté dignificando a las víctimas, donde se esté contando las historias de esas víctimas, quiénes eran, por qué hacían parte de nuestro cuerpo social y no eran pues personas ajenas que no tuvieran, o perpetradores que en algo andaban y por eso merecieron ese destino. Cuando empezamos a construir estos lazos sociales, empezamos también, digamos, a sanar, digamos, de alguna manera esa lesión social que genera una violencia de, digamos, tan constante durante más de una década y con eventos cada vez, digamos, que generan muy, muy fuerte el trauma social, ¿no? Entonces, también son espacios para esto, para la reparación del daño, no solamente de las comunidades víctimas, sino, digamos, del daño social que genera la violencia en las dimensiones que hemos estado viviendo en México. También es un espacio, digamos, cuando hablamos con esta parte de la paz, de pacificación gestada desde las comunidades, porque son espacios de resistencia, ¿no? Que construyen en un espacio de impunidad, donde sabemos que, no, que todos estos fenómenos de desapariciones, de masacres, se mantienen en la impunidad digamos, de la justicia, se empieza a apelar a otras formas de justicia que no implican que dejemos de exigir la justicia que debe venir del Estado, ¿no? Pero sí se generan otras formas de justicia social que para los familiares son muy importantes, ¿no? De dignificar, de construir la verdad, de romper con esas verdades históricas que se van construyendo para explicar cada uno de estos actos de violencia. Precisamente estos lugares de memoria, estos espacios de memoria
de los cuales nos ha hablado y por supuesto otros más de los que seguramente en breve nos hablará, pues forman parte de una red mexicana de lugares de memoria. ¿Por qué es importante esta red y qué es lo que nos está enseñando? Que también ya señalaba un poco hace un instante, esta capacidad de resiliencia, de organización y de resistencia de los colectivos de víctimas que hacen parte de esta red mexicana de lugares de memoria. También, pues gracias a este ejercicio de acompañamiento que no vengo realizando yo, sino diferentes actores, incluyéndolos, em, uno de estos, digamos, hoy también teniendo en cuenta lo que nos cobija hoy, que es este espacio de Calas y el laboratorio eh, del que ya estamos concluyendo, fue la posibilidad de que se encontraran, digamos, cara a cara diferentes colectivos que están trabajando con espacios de memoria que venían trabajando de una manera muy aislada. Desafortunadamente, pues bueno, vino la pandemia y digamos todo el plan de trabajo que se tenía para fortalecer esta red se ha visto, digamos, en pausa. De seguro va a continuar porque ya sabemos la fuerza de los colectivos de víctimas en México, que es ejemplar, así que seguramente este espacio va a tener mucha vida. Pero bueno, gracias a esta posibilidad del encuentro, lo que se estuvo reflexionando en este encuentro donde estuvieron representantes de 10 espacios memoriales que están en diferentes territorios de México, ¿no? Norte, centro, sur de México, y que no son todos, pero digamos fueron los que pudieron asistir a este encuentro. Lo que se platicó allí era esta pregunta, ¿no? Si queremos construir una red, necesitamos pues acuerparnos, afianzarnos, apoyarnos, aprender de las experiencias de los otros y de las otras y pues, de todos los colectivos, pero una red para qué, ¿no? Porque ellos también han tenido experiencias ya en diferentes, o sea, porque sí pertenecen, digamos, ya pertenecen a movimientos nacionales de colectivos de familiares de desaparecidos o de buscadores, o sea, como diferentes colectivos a los que ellos pertenecen. Y bueno, cuando lo que buscábamos allí o lo que es esta pregunta de una red para qué, eh, tenía que ver con estas ideas que estamos trabajando, ¿no? Era para darle identidad a esto que ya se está gestando de cómo se está construyendo la memoria en México. Un elemento muy importante allí hablaba de esta memoria afectiva, ¿no? O sea, algo que los congregaba y de lo que hablaban con mucha claridad sí, o sea, con mucha lucidez, era de la importancia de los afectos. O sea, ellos están allí y lo que los integra es el amor que tienen y toda la carga afectiva que tienen por sus seres queridos, ¿no? Y por eso es que luchan por estos espacios y pues en otras dimensiones luchan por la justicia, luchan por encontrar, o sea, las otras luchas que están acompañando, pero en específico, pues lo que nos aboca este caso, pues luchan por esos espacios de memoria. Y digamos de todas estas luchas que ellos tienen, que tienen que ver con la justicia, con la reparación del daño, con cambios en la ley, o sea, todas las luchas que sabemos que ellos están llevando, la lucha por los espacios de memoria era donde más afectaban, o sea, ellos planteaban esto es como para el alma, ¿no? Estos espacios son espacios que son reparadores afectiva, emocionalmente. Entonces, por eso como que esta idea de congregarse a partir de esta identidad. También planteaban la importancia de trabajar en red para poder vincularse, digamos, con otros procesos de memoria a nivel latinoamericano que de pronto ahorita se encuentran aislados y de los que también sienten que tienen mucho que aprender, ¿no? Aunque no como para decir que vamos a seguir como esa misma ruta de cómo se está gestionando la memoria en Guatemala, en Colombia, en Argentina, en Chile, donde ya sabemos que tienen como digamos, mucho más tiempo de estar trabajando estos espacios y procesos de memoria. No pensar que esa es como base de la ruta, o sea, manteniendo como la identidad de esto que está pasando en México, que es como muy orgánico, muy desde abajo, pero pues también poder articularse a lo que están pasando en estas redes ya más latinoamericanas o internacionales de memoria. Otro elemento que resaltaban allí tenía que ver también con la justicia y con la verdad, pero con la verdad sobre todo, ¿no? O sea, como que ellos consideran que en cada uno de estos espacios es un archivo vivo de testimonios,
como pueden estar ahorita, ¿no? O sea, muchos espacios están tan enclavados en lugares donde son tantos los poderes, digamos, que están enfrentando y digamos, el terror en el que están actualmente. Pensemos, por ejemplo, espacios como el de San Fernando, el mismo espacio del Casino Royal, ¿no? Donde también allí hay muchos intereses económicos en juego. Entonces, muchas veces no se tienen como estos testimonios muy articulados en textos, digamos, en videos, de pronto los testimonios de las víctimas por todo el miedo que han acarreado, pero tienen testimonio en forma de murales, poemas, o sea, tienen todo un archivo vivo de lo que ellos han estado construyendo sobre su verdad y sobre cómo han sucedido los hechos y cómo han sido revictimizados también por el Estado en toda esta lucha por la justicia. Entonces, eso es como el otro elemento muy importante de por qué esta red, ¿no? Porque esta red, porque finalmente allí se está construyendo, digamos, procesos de testimonio, procesos de verdad que acercan a los colectivos de víctimas a poder comprender realmente por quiénes fueron los actores, cómo sucedió y por qué sucedió, ¿no? Que es el derecho que tienen los familiares a la verdad y a la justicia. Doctora Paola, otro, bueno, de los conceptos que ha señalado usted en su estudio a lo largo, bueno, pues de este trabajo con la memoria, el olvido social, el trabajo desde abajo de los colectivos de víctimas, y que usted lo ha advertido como tal, se trata de resistencias ante el horror. Nos gustaría que pudiera explicarnos, en primer lugar, por qué lo son y cómo también desde esta realidad, nombrémosla así, horrorosa, ¿no? Violenta, que se vive en este país, podríamos ser también nosotros, nosotras, la sociedad, partícipe o partícipes de estas resistencias ante el horror. Pensemos que cada uno de estos espacios ha sido marcados por el horror y han sido marcados de esa forma para generar un efecto social, o sea, que es un efecto que va más allá del mismo terror o del terrorismo y que tiene que ver con una parálisis social, ¿no? Con no hablar, no nombrar, no congregarnos, no movilizarnos ante los hechos violentos, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en la Plaza por la Paz, ¿no? Que es el espacio donde llegó un grupo armado y asesinó, ejecutó a jóvenes que estaban jugando a correr, a hacer carreras, niños que estaban empezando, bueno, de 17, 18 años que estaban empezando su vida, que iban a ser la primera generación que estaba yendo a la Universidad de Chihuahua desde el pueblo, o sea, y que acabó, digamos, con la vida de 13 jóvenes y un bebé. Entonces pensemos en ese espacio que fue marcado de esta manera por el horror para un pueblo pequeño que vio crecer a todos estos jóvenes que sabía quiénes eran, que hacían parte, digamos, de todo este entramado, de todo este espacio comunitario, cómo está marcado este lugar, ¿no? Y que de este horror que lo que quiere es silenciar, paralizar, desintegrar socialmente, pueda surgir algo como lo que es la Plaza por la Paz, con un gran mural donde están todos estos 13 jóvenes y un bebé, con sonrisas, ¿no? Que recuerdan la fuerza que tuvieron para sus familiares y también para la comunidad. Entonces, digamos, en este acto así nos podríamos ir a cada uno de estos diferentes espacios que están marcados por la memoria, que son lugares, como les decía, casas de seguridad donde se ha ocurrido, o sea, donde se han desintegrado, desaparecido cuerpos, donde se han cometido torturas, o lugares que son epicentros de la masacre. Entonces están marcados por, digamos, si existiera como esta espiral de la violencia, pues de los últimos lugares, ¿no? De la espiral de la violencia, como puede ser la masacre o la desaparición, la desintegración de los cuerpos. Y un grupo social pequeño, porque finalmente, o sea, son grupos o sea, de familias, pero que no son grupos numerosos que integran a todas las familias del pueblo, ¿no? O sea, son grupos pequeños, se apropian de estos espacios, lo marcan con amor y empiezan a hacer allí prácticas de conmemoración frecuentes, ¿no? O sea, cada cumpleaños de la víctima, la rosca de Reyes, la Navidad, el cumpleaños,
el Día de Muertos, el Día del Desaparecido, o sea, empiezan a ser parte, a tener vida estos espacios, ¿no? Pensemos, o sea, en ese sentido es donde pienso, ¿no? Que existe como estos espacios de resistencia al dolor. Un dolor que les ha sido, digamos, que han tenido que el discurso social ha sido tan fuerte para que lo vivan de una manera privada y casi con vergüenza, porque ya sabemos que cuando en México, aunque sabemos que a cualquiera nos pueden desaparecer o a cualquiera podemos estar en el momento o en el lugar equivocado, porque ahorita parece que todo es el momento y el lugar equivocado. Sin embargo, si nos desaparecen o nos mueren, vamos a estar cubiertos de este manto de sospecha de que de pronto en algo andábamos y de pronto nos merecíamos eso que nos está pasando, ¿no? Entonces, los familiares que tenían que vivir estos duelos de manera privada encuentran un espacio para hacerlo público y para hacerlo acompañado, ¿no? O sea, a pesar de que en México aún las víctimas están muy solos y muy solas, en estos espacios se encuentran espacios donde estudiantes universitarios, grupos de iglesias, o sea, de diferentes sectores sociales empiezan a acompañarlos, empiezan a acorparse y a poder decir no están solos, no estamos solos. Doctora Paola, luego de escucharle, por supuesto que tenemos ganas de continuar hablando, sin embargo, bueno, el tiempo es breve, así que queremos invitarle y pedirle a la vez que pueda decirnos dónde encontrar pues parte de sus trabajos de investigación, de sus artículos, de sus estudios sobre este tema, para que quienes nos están escuchando, viendo a través de esta entrevista, puedan consultarlos, puedan referirlos también. Bueno, muchas gracias. Tengo mi página pues, en los espacios académicos como academia. Allí están casi todos los textos, artículos académicos que tengo. También está mi canal de YouTube, donde están algunos de la producción audiovisual, que es Lilian Paola O, el canal de YouTube. Y también está la página web, que en este momento no sé qué tan activa está, pero bueno, ahí también tengo gran parte del material y muy próximamente la voy pues a renovar. Y es www.paolaovalle.com. Y finalmente, desde su experiencia en este trabajo y también de su participación en este laboratorio, queremos preguntarle, ¿qué es para usted la paz? Sí, mira, la paz es un concepto, digamos, que socialmente, bueno, digo para mí la paz, pues es una utopía que moviliza, ¿no? Es una utopía que me moviliza a mí y que creo que moviliza socialmente y sobre todo cuando estás en momentos de más crisis, es donde necesitas como ver un horizonte que te saque de la crisis. Creo que la paz es ese proyecto, ¿no? Es una posibilidad, una utopía que te va a movilizar para ir hacia allá. Eh, digamos, académicamente me voy más hacia estas ideas de la paz que están más menos enfocadas en la no existencia, digamos, de violencia o de crimen, sino más enfocadas como hacia la posibilidad de construir vidas dignas, de construir vidas buenas vidas para todos y para todas, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con ese derecho que nos está siendo arrancados de poder tener fe en que es posible, digamos, un mundo donde podamos caber y con seguridad todos y todas. Agradecemos a la doctora Lilian Paola Ovalle. Ella forma parte de las y los investigadores de este laboratorio Visiones de Paz, Transiciones entre la Violencia y la Paz en América Latina del CALAS. Muchísimas gracias, doctora, por este espacio, por este momento de conversación. Muchas gracias. Gracias a ustedes.